Pues vamos a grabar un pedacito de la clase de metrología. No podemos grabar toda porque si no, subir un video tan largo en YouTube lleva una eternidad, ¿no? Pero bueno, tratar de grabar lo más importante. Bueno, les venía diciendo del osciloscopio, ¿verdad? No sé si ustedes ya hayan visto alguna otra manera de medir el periodo y la frecuencia, pero pues esta es una manera muy sencilla, ¿verdad? Habíamos visto que yo con el selector, este es mi selector de time, time division o time por división, ¿verdad? Lo único que voy a hacer al mover esta perilla es tener una mejor visualización de mi onda. Al mover la perilla time por división no estoy modificando ningún parámetro de mi onda. Lo único que estoy haciendo es alargar, por así decirlo, alargar o achatar mi onda para que yo pueda acomodarla de una manera que pueda medir el periodo más fácil. Por ejemplo, aquí, esta es una pantalla de osciloscopio, ¿no? Si o sea, ya modifiqué, esta sería mi onda original, pero como no puedo medirla, o sí puedo, pero me cuesta mucho trabajo estar ahí checando puntitos por puntitos, o sea, cuánto ocupa un periodo, pues mejor la alargo y hago que mi onda ocupe, en este caso, 7 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Por decir algo. Pues mi onda ocupa 7 cuadritos. ¿En cuánto está mi selector? Time por división. Pues está en 5 milisegundos. Entonces 5 milisegundos por 7 cuadros que ocupa mi onda son 35 milisegundos. Entonces estos 35 milisegundos es el periodo de tu onda, ¿verdad? O sea, tu onda tarda 35 milisegundos en pasar. Y la frecuencia, pues la frecuencia está relacionada con el periodo. La frecuencia, acuérdense, es la cantidad de ciclos por segundo. O sea, cuántas de estas cosas, cuántos de estos ciclos voy a tener en un segundo. Pues hay igual otras maneras de encontrarlo, ¿no? Para mí la manera más sencilla sería pues buscarle el inverso, 1 entre el periodo. Entonces sería 1 entre 35 milisegundos. Pero pues acuérdense que 35 milis es igual a multiplicar 35 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Es una milésima parte de un segundo. Entonces 1 entre 35 por 10 a la menos 3 segundos y ya te debe dar el valor de la frecuencia. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya de aquí pues no sé cuánto. No, profe. Yo lo hice así, profe. Ajá. ¿Se acuerda del ejercicio que le había mostrado? Uh-huh. Se lo mostré al maestro Cifuentes, me dijo de que no es así, de que lo tienen que hacer de diferente manera y que lo hicimos completamente diferente, así, totalmente diferente. Uh-huh. De hecho, hasta se lo expliqué y me dijo que no era. Sí. ¿A qué se debería, profe? Pues no tengo idea. La verdad no tengo idea. Tal vez se lo aprendió de otra manera. Sí, es como dice el profe, dice que hay varias maneras, me imagino que él a su manera lo hace, y pues también hay otras maneras, ¿no, profe? Sí, o sea, hay mil maneras de hacerlo. No quiere decir que una u otra sea mejor, o sea, es como cuando ustedes resuelven un ejercicio. Ya llevaron cálculo, ¿no? Cálculo integral. Sí, profe. Bueno, Ya, profe. un ejercicio de cálculo se puede resolver literalmente de 100 o de 1000 maneras, un mismo ejercicio. O sea, no se tiene que llevar un mismo método ni los mismos pasos. Cada quien tiene una modalidad de cómo resolver ejercicios de matemáticas. Cada quien agarra su propio camino, por así decirlo. Es lo mismo. O sea, no quiere decir que porque lo hagas de una manera o lo hagas de otra está mal, sino lo importante es que tu método de solución sea correcto y tu resultado, lo más importante, sea correcto. Si llegas al mismo resultado, pues no importa qué método hayas utilizado. ¿Sale?
Les digo porque yo tenía un profesor de, de cálculo integral que era todo el tiempo un pleito con él porque él explicaba de una manera, pero yo como siempre estudiaba por mi cuenta, este, yo aprendía otros métodos que a mí se me hacían más sencillos. Entonces al momento de resolver los exámenes, pues mis exámenes, o sea, eran de 100, llegaba el resultado de todos los ejercicios. Pero como el maestro no sabía qué método había yo utilizado, me ponía cero. Y era un pleito porque es que no sé, yo no así les expliqué, es que no me gusta el método que ustedes utiliza. Entonces el maestro quería que lo hiciéramos como él lo hacía, ¿no? Y ese es un problema. Ese es un problema. Cuando les toque a algún maestro así, pues ni modo. O sea, les digo por experiencia, ni modo, háganlo como él les dice, para no tener problemas, ¿no? Pero pues la realidad es que se puede hacer de 1000 maneras. Bueno, eh, ahora vamos a checar, ya checamos cómo buscar el periodo y la frecuencia, ¿verdad? Con el osciloscopio. La otra perilla, ¿verdad? La otra perilla del osciloscopio. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda. ¿Tuvieron alguna duda con esto? No, profe, está todo bien. ¿Sí? ¿Cómo se los explicaron? Eh, por como yo recuerdo, porque la verdad tampoco me he conectado mucho a la clase del profe. Eh, en cada cuadro, Ujú. creo que hay 5 divisiones, ¿no, Kerry? Porque Kerry veo que lo entiende más. Era, Sí, igual es lo mismo, 5 divisiones por cuadrito. ajá, por cuadrito. Subdivisiones. Y pues vamos a contar cuántas líneas ocupa una onda. Ujú. Sí, eso en el caso de que No tu te- onda no te dé, o sea, así como en esta parte, ¿no? De que no termine justamente en 7 cuadritos, sino que tu onda tal vez termine, vamos a ponerla de otro color, tal vez tu onda termine por aquí. Entonces vas a contar ahí las subdivisiones que tiene cada cuadrito. Entonces vas a Ajá, tener exacto, profe. 1, 2, 3, 4, 5 completas. ¿Y cuántas subdivisiones ocupa? Y ya, con eso. Igual lo multiplicas, lo que tengas acá, y encuentras el periodo. Sí, profe, exacto. Sí, y el valor de las subdivisiones, pues depende, ¿no? También ¿Qué de es tu eso, profe? selección. Es lo mismo, es lo mismo. Sí, Como usted dice, profe. profe, pues cada, cada quien tiene su propia forma. Bueno, pues lo importante aquí es Sí, que porque, lo profe, entiendan. Ajá. sí, es que como usted está diciendo, cada quien tiene su método, pero el profe Cifuentes lo había dicho de que si se contaba en los cuadritos hay divisiones y hay subdivisiones, las subdivisiones se contaban las después de, bueno, la primera rayita no se contaba, se contaba después porque tenía 5 subdivisiones. Ujú. Por sí, si mide 2 nanosegundos, ¿sí? Si mide milisegundos, se divide 2 entre los 2 milisegundos entre los 5 espacios. Y pues entonces va a venir por decir 1.4. Se va a multiplicar por, por, por los 9 por decir, de las rayitas que tengas en tu periodo. Y ya te daba el valor. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Alguna duda con respecto a esto de las subdivisiones o está claro? ¿Tienen alguna duda respecto a esto o no? No, profe, está claro. Está claro, profe.
Bueno, pues aquí ya buscamos Claro, profe. el time por división. El volt por división es para medir la amplitud de la señal o el voltaje, ¿verdad? Fíjense. Esta es una pantalla de osciloscopio. ¿Ok? Es una pantalla de osciloscopio y esta parte de aquí en medio pues es la mitad. Bueno, ahí tratando de que salga lo mejor posible, ¿no? Pero ahí está. Esa es una y voy a hacer otra igualita por acá. La mitad de la pantalla. Bueno, ahí está. Dos pantallas de osciloscopio, ¿verdad? La primera, vamos a poner que yo estoy midiendo un voltaje y mi señal pues me da un voltaje muy pequeñito. Vamos a poner que me dé solo 1 volt, ¿no? Vamos a pensar aquí que mi señal es pequeñita, o sea, solo tiene una amplitud de 1 volt. 1 volt pico, ¿no? Entonces vamos a medirlo. Entonces tengo aquí mi señal. Viene muy pequeñita, ¿no? No la puedo checar. Igual, así como tengo las subdivisiones en el eje X, también tengo las subdivisiones en el eje Y, ¿verdad? En esta parte tengo mis subdivisiones igual. Sí, prácticamente en todo alrededor del cuadrito está dividido, ¿no, profe? Ajá. Entonces, si yo quiero saber la amplitud de esta señal, pues para no estar contando 1, 2, 3, 4 subdivisiones y multiplicarlas, o sea, dividir el volt por división entre las subdivisiones y luego multiplicarlo, o sea, para no hacer eso, yo puedo girar la perilla, o sea, tengo una perilla aquí que se llama volt por división. Entonces voy a girar la perilla para agrandar la señal. De igual manera, no estoy modificando ningún parámetro, solo estoy modificando la visualización. Suponiendo que esta es una señal de 1 volt pico, ¿ok? Entonces es una señal pequeñita. Yo giro aquí en volts por división y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle la opción de que tenga 0.25 segundos. Perdón, 0.25 volts por cada división, ¿verdad? Entonces, si selecciono esta parte, aquí ya podemos saber cuántos cuadritos va a abarcar, ¿no? Por ejemplo, si utilizo el volt por división en 0.25,
pues voy a tener aquí 4 cuadritos, ¿no? Entonces, mi señal se estaría viendo más o menos así. 1, 2, centro, 3, 4 cuadritos, ¿verdad? Y ahí, aquí podemos contar. O sea, ya lo puse. A ver, lo voy a hacer otra vez. 1, 2, 3, 4 cuadritos. Aquí está. Bueno, de esta manera me costaba trabajo visualizarlo, pero al girar la perilla, pues lo acomodo de tal manera que yo pueda visualizarlo mejor. Y digo, bueno, ¿cuántos cuadritos ocupa mi onda completa? Pues ocupa 1, 2, 3, 4 cuadritos, ¿verdad? Ocupa 4 cuadritos. Entonces aquí multiplico mi voltaje pico a pico, que es lo que voy a sacar aquí, va a ser igual a 1, 2, 3, 4 cuadritos por ¿cuánto tiene cada cuadrito? 0.25. .25, ¿verdad? Entonces el voltaje pico a pico va a ser igual a 1 volt, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo aquí? En este caso yo no sabía que mi voltaje pico a pico iba a ser de 1, ¿verdad? Porque está muy pequeñito, no lo puedo medir. Entonces muevo la perilla y veo cuántos cuadritos ocupa. 1, 2, 3, 4 cuadritos. ¿En cuánto está la perilla? En .25. Entonces 4 por .25 me da 1 volt. Entonces mi voltaje pico a pico es de 1 volt. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe, se entiende. Bueno. Pues, Profe, entonces prácticamente es como si le estuviéramos poniendo son o algo así, ¿no? Nomás va a acercarlo. exacta. No altera el valor de nada. No, exactamente. Es como si le pudieras zoom a la pantalla. Así es. Y ya, si quieres sacar el voltaje pico, pues el voltaje pico es solo la parte de un semiciclo. O sea, en este caso, 1, 2, ¿verdad? 2 cuadritos. Entonces, 2 cuadritos, 2 por .25 que vale cada cuadrito. Entonces, el voltaje pico va a ser igual a 1. Perdón, a 0.5 volts. ¿No? La mitad. La mitad de 1 volt. Bueno, ese es para el volt por división y yo puedo hacer esta parte de manera independiente. O sea, yo tengo mi osciloscopio de 2 canales. ¿Qué me dice esos 2 canales? Bueno, que uno tal vez sea tu entrada, aquí de color amarillo. Tal vez uno sea tu entrada, ¿verdad? Y tú vas a decir, bueno, mi entrada pues tiene un valor más alto, tiene una menor frecuencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Mi salida en este caso me está atenuando el valor. Y tú vas a tener 2 perillas de este volt por división. Entonces tú puedes modificar el del canal 2 de tu salida para que quede igual del mismo tamaño. Entonces puedes tener 2 visualizaciones, o sea, puedes tener 2 ondas, la salida y la entrada, ¿verdad? La entrada igual. ¿Verdad? La entrada, que aunque se vean del mismo tamaño en la pantalla, pues tú ya vas a saber que tu entrada tal vez está a 1 volt por división, pero tu salida está en .25 volts. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende esa parte? Me,
hasta lo de donde fútbol, profe. Bueno. Bueno, pues... Tampico y- Más o menos, profe. Bueno, es que aquí es nada más un comentario, ¿no? El osciloscopio pues tiene dos canales, ¿no? Este volt por división lo tiene dos veces, ¿verdad? Entonces aquí tengo mi pantalla del osciloscopio, ¿no? Tengo mi pantalla del osciloscopio. Aquí está. Esta es mi pantalla de osciloscopio. Y voy a tener dos perillas de volt por división. Voy a poner volt por división y volt por división. Solo que esta va a ser del canal 1 y esta va a ser del canal 2, ¿verdad? Entonces voy a tener dos ondas. Mi canal 1 pues normalmente lo conecto a la entrada del circuito y en el canal 2 pues a la salida. Entonces yo ahí puedo ir modificando la amplitud de las señales, ¿verdad? Puedo ir modificando, por ejemplo, si tengo una entrada de, vamos a poner algo así, ¿no? X valor. Y tengo una salida más grande, pues yo puedo girar el volt por división de mi canal 2, o sea, mi salida, esta es el azul, es el canal 2 y el verde es el canal 1. ¿Ven? Entonces yo puedo mover, por ejemplo, la perilla del canal 2, la giro un poquito, o sea, la regreso en este caso para aquí, para que ambas señales queden de la misma amplitud, del mismo tamaño. Pero eso es nada más por visualización. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, vamos a terminar de ver el pequeño video. Es un repaso sobre osciloscopio. Y ahorita vamos a ver otra cuestión importante que es el generador de funciones. Su valor en el tiempo. Ampliamos Ahí está. Vean. el valor del periodo de esta señal, es decir, su valor en el tiempo, en el eje de las X. Bueno, ¿por qué lo está ampliando aquí? Si ven, la señal pues no corta en donde termina el cuadrito, ¿no? Sino que va a cortar allá en donde están las subdivisiones. Entonces, para no estar contando cada subdivisión, pues lo que está haciendo aquí es girar la perilla para que la onda completa pues termine, por así decirlo, en un número de cuadros exacto y no tengas que contar subdivisiones. Vean. Ampliamos la manera en que se ve la señal en la pantalla. Nada más estiró, ¿ven? No quiere decir esto que hemos variado la señal, porque en ningún momento hemos tocado el generador para variar Ahí está. los parámetros. Pero ahora la puso de tal manera que la señal termina justamente al final del cuadro. O sea, ¿para qué hace esto? Para no tener que estar contando las subdivisiones. Para hacerlo todo ya pues más rápido y más sencillo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos.
la manera en que se hace es la siguiente: se multiplican las divisiones, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 divisiones, por el valor que nos da el selector de tiempo por división, que son 10 microsegundos. 10 microsegundos por 5 divisiones debe dar 50 microsegundos. El inverso de esto es el resultado de 10 kHz por 2, 20.000 Hz o 20 kHz. De esta forma hemos hallado el valor del periodo y de la frecuencia tomando la información de la retícula del osciloscopio. Bueno, también se puede medir el ángulo de desfase, ¿no? Hay canal 1 y canal 2. En la práctica, el origen temporal se escoge de tal manera que coincida con el origen de una de las señales, que es la de referencia. Esta se denomina la señal de referencia y tiene un argumento inicial nulo o cero, que es la que tenemos en este punto. Para hallar el valor que llamamos desfasaje, este ángulo, consideramos que la mitad de la onda son 180 grados. Y tenemos la opción de decir que 2, 4,6 divisiones representan 180 grados. Vamos a estudiar el método directo para medir el desfasaje entre dos ondas, ajustando la señal de referencia por medio del ajuste del tiempo por división. Teniendo las dos señales en la retícula por medio del selector dual, con este método ajustamos el variable del tiempo por división y hacemos coincidir la mitad de la onda con 9 cuadros. Esto quiere decir que esta mitad de onda, que vale 180 grados, entre 9 cuadros, cada cuadro equivaldría a 20 grados. La fórmula que se emplea, que es la distancia menor entre la mayor por 180, en este caso la distancia mayor, que sería una constante de 9 cuadros. Al colocar la señal en dual, casi obtenemos en forma directa el valor de el desfasaje o la distancia o el ángulo que separa las señales en estudio para un mismo tiempo. Es fácilmente observable que el desfasaje entre esta señal de referencia y la del canal 2 es de 20 grados, que ocupa cada cuadro, 20, 40, 60, 80, y la mitad del otro son 90 grados de desfasaje. Esto es una frecuencia de 100 kHz. Vamos a llevar la frecuencia a 50. Bueno, aquí vemos igual cómo podemos medir el ángulo de desfase. ¿Sí se entendió esa parte? Igual se utiliza el time por división y solo que
se toma en cuenta pues que la onda completa mide 360 grados, medio ciclo pues son 180 grados, se hace coincidir esos 180 grados con para que tenga un número exacto de cuadritos, y ya de ahí se pueda ver la siguiente señal, si está adelantada o está trazada. Bueno, ¿alguna duda respecto a eso? Al ángulo de desfase. Todo bien. Sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Qué es el ángulo de desfase? Una señal se adelanta o se atrasa, eso lo vimos igual. Bueno, pues esa es la manera en cómo se puede checar el ángulo de desfase de tu señal de entrada con respecto a tu señal de salida, ¿verdad? Bueno, esa es para los osciloscopios. Ahora, hay un generador o hay un dispositivo que me va a ayudar, ¿no? Me va a ayudar a producir estas ondas. ¿Para qué me sirve este dispositivo? Imaginen ustedes que tienen un sensor, ¿verdad? X sensor ahí. Vamos a dibujarlo aquí. Tengo un sensor de lo que sea, de lo que les ocurra, ¿no? Sensor. Es un sensor de corriente alterna. Sensor de corriente alterna, o sea, trabaja con corriente alterna. Y este sensor, pues para funcionar correctamente, necesita, por decir algo, 12 volts de corriente alterna a una frecuencia de 1 kilohertz. ¿Verdad? 1 kilohertz. Entonces, yo quiero checar si mi sensor trabaja de manera correcta. Entonces, desmonto el sensor y de qué manera lo checo, ¿no? O sea, cómo produzco yo, cómo genero esos 12 volts de corriente alterna a 1 kilohertz. Y suponiendo, ¿no?, que sean 12 volts de corriente alterna a 1 kilohertz, que sea senoidal, pero también hay algunos sensores, como vimos en el archivo del osciloscopio. Hay algunos sensores que pues trabajan con ondas cuadradas, ¿verdad? Por el ciclo de trabajo. Un determinado tiempo trabajan, un determinado tiempo descansan. Bueno, entonces, ¿cómo produzco yo una onda cuadrada a X frecuencia? Para eso voy a utilizar un dispositivo que es muy útil para verificar este funcionamiento, y este dispositivo se llama generador de funciones. Generador de funciones, ¿verdad? Aquí está. Y el generador de funciones pues me va a permitir generar esos 12 volts de corriente alterna a 1 kilohertz. De hecho, con el generador de funciones yo puedo generar ondas cuadradas, ondas senoidales, ondas triangulares de 10 Hz, de 100 Hz, de 1 kHz, de 100 kHz, etcétera, dependiendo de la capacidad igual del generador, ¿verdad? Pero, pues lo que voy a hacer en este caso es conectar el generador de funciones ¿verdad? Lo voy a conectar. Voy a hacer que mi generador tenga 12 volts de corriente alterna, o sea, me brinde 12 volts de corriente alterna, 1 kilohertz. Y esa señal pues la voy a conectar a mi sensor. Este
estas características, las acabo de inventar, ¿no? Pero son las características que necesita este sensor para que trabaje adecuadamente. Entonces, ya después de que conecto el sensor a 12 volts de corriente alterna a 1 kHz, pues a la salida del sensor le conecto un osciloscopio. A ver, permítame un segundo. Bueno, pues aquí está. Entonces a la salida del sensor conecto el osciloscopio. ¿Verdad? Y ya en el osciloscopio pues voy a poder ver mi pantalla y poder ver de qué manera se comporta este sensor. ¿Verdad? Tal vez este sensor, cuando recibe esta señal de 12 volts, 1 kHz, suponiendo tal vez con esta señal a estas características el sensor se activa, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá. El sensor se activa. Esta es la mitad de mi osciloscopio, ¿no? Tal vez a estas características el sensor se pueda activar, ¿verdad? Cuando deja de recibir esta señal o tiene un voltaje menor o una frecuencia menor, pues el sensor se desactiva. Cuando vuelve a recibir esta señal, el sensor se vuelve a activar, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces tal vez el sensor me dé un pulso positivo, o sea, o una parte positiva, siempre y cuando se cumplan estas características, ¿no? Tal vez aquí este generador de funciones que yo estoy utilizando, este generador, pues en la parte real, ¿no? En la parte, vamos a poner automotriz, sería un controlador. O sea, el controlador es el que le va a estar enviando esta señal al sensor para decirle cuándo trabaje, ¿verdad? Pero como yo no tengo ese aparato de control, pues el sensor necesita ciertas características y esas características yo se las produzco con el generador de funciones. Entonces, suponiendo que este sensor, cuando recibe estas características, se esté en modo activo y cuando no reciba estas características esté en modo apagado, yo digo, bueno, pues mi sensor fulanito de tal necesita 12 volts de corriente alterna a 1 kHz. Si no tiene 1 kHz, no trabaja. O si tiene menos de 12 volts, no trabaja, ¿verdad? Entonces lo conecto al osciloscopio después de haberle generado la onda y lo voy checando. Digo, bueno, sí, está trabajando correctamente. Con 12 volts de corriente alterna y 1 kHz, trabaja. Le voy a disminuir la frecuencia, boom, no trabaja. Bueno, le aumento la frecuencia a 1 kHz, trabaja. Le voy a disminuir el voltaje a 5 volts, boom, no trabaja. Digo, mi sensor pues está correcto, está trabajando correctamente. ¿Se entiende esa parte? Sí, Bueno, pues aquí está. Para eso me sirve el generador de funciones, ¿verdad? Para generar esas ondas, por así decirlo, simulando la parte de control, o la parte, el controlador, que me va a estar mandando las señales al sensor. Y el generador de funciones, pues me va a dar múltiples ondas, o sea, puede generarme ondas cuadradas, así se llama, ondas cuadradas. Es una onda cuadrada. Puede generarme una onda senoidal. Puede generarme una onda diente de sierra. Puede generarme una onda triangular.
¿verdad? Etcétera. Cada una de estas ondas, pues tiene sus por qué, ¿no? Por ejemplo, esta onda cuadrada, pues tal vez sea un sensor que necesita un ciclo de trabajo, ¿verdad? Y un ciclo de trabajo, o sea, esté trabajando un ciclo de trabajo. Puede ser que aquí mi onda cuadrada esté en el origen, ¿verdad? Entonces tal vez mi sensor necesito enviarle una señal que lo active un tiempo y lo desactive otro tiempo, ¿verdad? Lo active un tiempo, lo desactive otro tiempo, para ver cómo se comporta. Entonces eso lo puedo hacer mediante la selección en el generador de funciones de la onda cuadrada. La onda senoidal, pues ya vimos, ¿no? Tiene múltiples maneras. Esta de aquí, ¿para qué nos sirve, no? Esta diente de sierra, esta se llama señal diente de sierra. Y esta señal diente de sierra, pues como ustedes se fijan, va teniendo un aumento y después una caída. Un aumento, una caída, un aumento, una caída, ¿no? Pues función diente de sierra no es tan comúnmente utilizada, es rara vez se utiliza, ¿no? Pero se utiliza normalmente para checar filtros, se utiliza para ver el tiempo de carga de un capacitor, porque pues un capacitor, si se acuerdan ustedes, no se carga de manera instantánea, ¿no? Sino que lleva un tiempecito para cargarse. Entonces es lo que yo genero aquí. Le voy dando carga, 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 carga y después lo desconecto, ¿verdad? Bueno, y pues la función igual triangular también tiene otras aplicaciones ahí. La función impulso, la función impulso igual, esta es mi función impulso. Todas estas funciones, pues podríamos así, tienen como una aplicación en la vida real, ¿no? La función impulso, imaginemos que aquí estoy midiendo el audio, ¿verdad? ¿Han visto ustedes en estas pantallitas, ¿no? Cuando alguien está hablando y salen así. Esos impulsos serían las partes altas, ¿no? De sonido. Entonces yo tengo, por ejemplo, un osciloscopio, ¿verdad? Y estoy checando cierto sensor o cierta cosa que funciona a un impulso de sonido. Entonces un impulso lo puedo generar, por ejemplo, es un sonido fuerte pero muy breve, ¿no? Fuerte pero breve. Por ejemplo, un aplauso. Un aplauso. ¡Pum! O sea, ese aplauso me genera un impulso de corta duración, ¿verdad? De corta duración, pero pues con una amplitud grande. Es un ejemplo, ¿no? De una función impulso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí el generador de funciones. Generador de funciones. Profe, Dime. Aquí está. ¿podría repetir el operador de funciones a bloques, el de generador, sensor, osciloscopio y la parte donde dice 12 SA, 1 kHz, sensores, que está el sensor allá y el esquema de onda? Es que, esa parte es que se fue mi internet y por eso me salió. No vi esa parte, porfa. Nada más contaba que puede ser un sensor, ¿no? Que trabaje a estas características. Entonces, para tú generar esas características necesitas un generador de funciones, ¿verdad?
Entonces les brindas esas características al sensor para que trabaje adecuadamente y conectas el sensor al osciloscopio. Y dices, bueno, si mi sensor necesita estas características, quiere decir que si yo le doy 12 volts corriente alterna a 1 kHz, mi sensor va a estar activo aquí arriba, ¿verdad? Aquí arriba. Bueno, si no le doy estas condiciones, ya sea que tenga un voltaje menor o una frecuencia menor, pues mi sensor no conduce, ¿verdad? Le vuelvo otra vez a dar esos 12 volts corriente alterna a 1 kHz, pues sí conduce, ¿verdad? Entonces ahí puedo checar y decir, pues mi sensor está trabajando correctamente, ¿no? Está trabajando correctamente. Si por lo contrario, pues aquí tengo, no sé, le introduzco 5 volts de corriente alterna y mi sensor pues constantemente está activado, pues ese sensor ya está dañado, ¿no? Ya necesita un cambio. Bueno. Va, profe, muchísimas gracias. De nada. Bueno, y ahora, pues aquí vemos un generador, varios generadores de funciones, ¿no? Aquí vemos. Vamos a ver si lo podemos ver en una pantalla más grande. Ahí está. No sé si se alcanza a ver los numeritos o buscamos otra. No sé si se alcanza a apreciar. Creo que se ve medio borroso, ¿no? Vamos a buscar otra imagen. A ver esta. ¿Se ve o no se ve? No, como que no se aprecia muy bien la imagen. Vamos a buscar otra. Una de estas, a ver. Para que se vea bien y se vea clara. Bueno, no quería abrir una de estas de digitales, ¿no? Porque siempre es bueno trabajar primero con lo analógico. Pues creo que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, se ven igual todas. Pues vamos a checar cualquiera, entonces. Esta está buena. Sí. A ver, aquí está. Ahora sí, este sí se ve re bien. Fíjense, este es un generador de funciones de la marca BK Precision. Este es el modelo 4040A. Tiene máximo hasta 20 MHz, o sea, te puede generar una onda con una frecuencia de hasta 20 MHz, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, los rangos. ¿Ven aquí arriba? Pues el botón de encendido. ¿Sí todos me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, tenemos aquí el botón de encendido y tengo acá los rangos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 2, 20, 200, estos son segundos, ¿no? 200, luego
Aquí tengo una frecuencia ya de 2 kilos, 20 kilohertz, 200 kilohertz, 2 megahertz hasta 20 megahertz. ¿Verdad? 20 megahertz es lo máximo que llega a este generador de funciones, que es bastantísimo, de hecho, 20 megahertz. Y las formas de onda que me puede producir, aquí están. Me puede producir una onda senoidal, una onda cuadrada, una onda triangular, ¿verdad? Aquí selecciono y es la señal que me va a enviar. Entonces selecciono mi señal y selecciono mi frecuencia, ¿verdad? Y pues aquí son otras cositas, ¿no? Puedo ir variando. Por ejemplo, tal vez yo quiero una frecuencia, no sé, soy medio quisquilloso y no quiero una frecuencia de 200 Hz, quiero de 180 Hz. Entonces selecciono en 200 y con estos botoncitos puedo ir variando, por así decir, esos últimos pedacitos, ¿verdad? Aquí tengo los canales, las entradas. Tengo los canales. Estos son para otro tipo de checadores, ¿no? Este CMOS pues es otra onda, ¿no? Pero lo importante aquí es que tengo la salida. Aquí está. Esta salida es la que se conecta para checar las frecuencias y las formas de onda. Estas cuestiones de CMOS y TTL pues ya son de aplicaciones más electrónicas. O sea, lo importante es esta de acá, ¿no? Bueno, pues este es el famosísimo generador de funciones que me va a ayudar para hacer mediciones, para hacer chequeos, ¿verdad? Para ver si un circuito, tal vez hago un circuito y digo, pues no, me da miedo conectarle a este circuito y de hecho es más seguro, ¿no? Tal vez algún circuito que esté probando, sea un circuito electrónico que necesite 110 volts de corriente alterna. Entonces, para no conectarme a la toma de corriente y pueda yo generar ahí un corto o un chispazo o que me dé toques, pues pongo ahí el generador de funciones, le pongo ahí 110 volts a tanto de frecuencia y pues ya con eso. De hecho aquí igual, o sea, puedo además de proporcionarle la frecuencia y la forma de onda, puedo decir de qué valor va a ser. Aquí está. Aquí puedo darle el valor de voltaje. Entonces digo, pues yo quiero proporcionarle 110 volts a 60 Hz. Entonces voy a estar simulando el voltaje de la toma de corriente, pero pues va a ser más seguro, ¿verdad? Va a ser más seguro que tomar unos cables de la toma de corriente y poder generar allá un chispazo, un cortocircuito. Bueno, ¿alguna duda aquí respecto a esto? No, profe. Aquí hay otra imagen, fíjense, se ve un poquito mejor aquí. Se ve un poquito mejor, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, pues siempre entonces en un laboratorio, ¿qué es lo que voy a necesitar? Pues voy a necesitar siempre un generador de funciones, un osciloscopio, o sea, los tres básicos, no siempre que son necesarios para analizar, son generador, osciloscopio y multímetro. Generador de funciones, osciloscopio, multímetro y fuente de alimentación, ¿no? Una fuente de voltaje de corriente directa. Son cosas que
que siempre se necesitan en un laboratorio para ir checando, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, permítame un segundo. Bueno, ¿qué pasó? Está bien, de todos modos, voy a empezar a repartir los temas, ya terminamos esto del generador, voy a repartir los temas nada más de la siguiente clase. No te preocupes, la clase la estoy grabando, te voy a pasar el link. Si acaso te habrás perdido como 2, 3 minutitos. Sí, todo, de hecho, hasta ahorita se está grabando la clase. Ándale. Bueno. Bien, ya estamos de regreso. A ver. Tam. Denme un segundo. Bueno. Hasta aquí vamos a llegarle con los temas.